Hola, un Y es, saludo muy especial. Bienvenidos aquí a nuestro programa en Diario La Nube. Hoy vamos a hablar sobre la resolución del IGAC y lo que está pasando en Santa Rosa de Cabal. Un documento que deja conclusiones devastadoras. El propio Estado terminó reconociendo que el proceso catastral presentaba inconsistencias técnicas, ausencia de soportes verificables y vacíos de información que impedían sustentar adecuadamente muchos de los avalúos utilizados para liquidar el impuesto predial. La resolución admite expresamente problemas de trazabilidad, deficiencias en análisis de mercado, inconsistencias entre bases de datos y dificultades para reconstruir información técnica confiable. Pero lo más delicado es que mientras durante meses se insistía en que el modelo era sólido y técnicamente sustentado, ahora el IGAC reconoce que hubo que rehacer análisis, redefinir zonas homogéneas y reconstruir variables porque el estudio original presentaba fallas estructurales. El documento también confirma algo que miles de ciudadanos venían denunciando. Las reclamaciones no eran casos aislados ni simples inconformidades políticas. El IGAC admite que existieron múltiples solicitudes de revisión de avalúos y que precisamente esas reclamaciones motivaron la revisión del modelo. Eso cambia por completo el panorama político. Hoy estamos con Gonzalo Arango. Gonzalo, bienvenido. Hola, buenas noches, Hernán. ¿Cómo estás? Muy bien, Gonzalo. Entonces, aquí estamos para hablar del gran error catastral, el documento que podría estar tumbando el cobro del predial en Santa Rosa. Cuéntenos, yo quisiera que antes de entrar, digamos que en profundidad sobre el documento del IGAC, quisiera que usted le cuente a la audiencia, porque sabemos que ha estado de cerca en el proceso, ¿qué pasa antes de esta resolución del IGAC? ¿Cuál es el contexto? Sí, Hernán, mira, yo estoy vinculado a este proceso en Santa Rosa de Cabal desde hace 2 años. Yo hago parte de una organización nacional de carácter gremial que se llama Dignidad Agropecuaria Colombiana, cuyo propósito es defender la producción nacional, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria del país. Esta situación que estamos viviendo en Santa Rosa, pues es una situación que se ha estado presentando en distintas ciudades de Colombia, en tanto que se tomó la decisión política hace ya varios años de implementar una actualización catastral con enfoque multipropósito, que cambia un poco pues, las metodologías, los criterios y para poder dar cumplimiento a lo pactado en los acuerdos de La Habana, en el proceso de paz con las FARC, donde se incorpora esta actualización catastral como un elemento clave para la implementación de la reforma rural integral. En el Estado se ha presentado una serie de modificaciones. Se comprometió el Estado a través de los gobiernos de turno a, en un término de 10 años, hacer la actualización en todo el país. Y no tenía la capacidad técnica ni la capacidad financiera para que los municipios corrieran con los costos que tiene hacer una actualización de todo el catastro a nivel nacional. El catastro es un registro público. Antes estaba considerado como una función pública que la cumplía el IGAC, y en el gobierno de Duque, en el plan de desarrollo, se cambia este concepto y ya se pasa a ser un servicio público. Pero además se cambia la forma también de adelantar estos procesos catastrales y se establecen como tres categorías distintas de actores. Uno es el regulador, que es la máxima autoridad catastral del país, que es el IGAC. Dos, los gestores catastrales, que son entidades públicas o asociaciones de entidades públicas. Y tres, los operadores catastrales, que pueden ser
empresas de carácter mixto para desarrollar actividades logísticas y operativas dentro de estos procesos. Esto le da un marco completamente distinto a la situación. El IGAC expide en el 2023 la resolución 1040 que compila toda la normatividad que había sobre la gestión catastral y en distintos sitios empiezan a proponerse conseguir los gestores catastrales y contratarlos para hacer la actualización. Los gobiernos municipales muy interesados en ello, puesto que detrás de todo esto además hay un interés fiscalista. Esto podríamos decir que es una reforma tributaria que se expide para gravar a los propietarios de predios urbanos y rurales de tal manera que se incrementen los recursos que en las localidades se recaudan. El impuesto predial es anual y va al fisco municipal. Esto es una recomendación de los organismos multilaterales de crédito desde el año 2006 en adelante y obedece pues a una situación pues propia de nuestro país, ¿no? Y es que los recursos no alcanzan para atender todas las necesidades. Y si el país no desarrolla su economía, si el país no tiene una política de crecimiento real y de utilización y generación de riqueza nacional, pues esas necesidades crecientes se tienen que satisfacer sobre la base de cargar nuevos tributos sobre los habitantes del país. Y esta es una medida que se viene implementando sobre las entidades locales, sobre los entes territoriales, que tiene que ver también con un proceso que se dio en los años 2000. En el 2001, en el gobierno de Misael Pastrana, se tomó una decisión que significó una disminución en términos relativos y absolutos de los recursos que recibían los municipios. Antes, desde la Constitución del 91, estaba establecido un criterio que se llamaba el situado fiscal, donde a los municipios se les transferían unos recursos que eran un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación. Pastrana decide que durante un periodo de 7 años promueve una reforma a la Constitución. Esos recursos ya no se iban a calcular como se hacía antes, sino que los congela y determina que esos recursos se van a incrementar de una manera más moderada y se pasa a lo que se llama el Sistema General de Participaciones, que consideran pues los estudiosos que pues como hasta el año 2023 se calculó que habían dejado de recibir los municipios 400 billones de pesos. Entonces, esa es una cifra bastante grande. Entonces, para tapar el roto y poder entonces garantizar la atención de distintos asuntos relacionados fundamentalmente con la educación, con la salud, con el saneamiento básico, se implementa entonces una política para aumentar la tributación local y se establecen unas metodologías que a nuestro entender, después de estudiar toda la legislación, están puestas al servicio de los intereses de la especulación en el mercado inmobiliario. Y eso genera una situación muy crítica para el campo, porque si los precios están determinados por estudios comparativos de mercado en un mercado de especulación financiera, los productores agropecuarios que tienen sus terrenos dedicados a la producción agropecuaria van a ser afectados por una carga nueva, un costo adicional de producción en un ambiente pues supremamente grave que vive el país como resultado de la aplicación de los TLC y de la crisis que hay en el sector agropecuario general, donde los márgenes de utilidad de la producción son supremamente estrechos, pues termina generando unos procesos supremamente graves. Por eso nosotros
hemos estado interviniendo y estudiando todos estos problemas. En Santa Rosa de Cabal, entonces, hace 2 años, se implementó una actualización catastral para el sector rural. Ya lo habían adelantado en los años anteriores para el sector urbano y para el sector suburbano. Esto es un contrato que se hace en Santa Rosa de Cabal, un convenio interinstitucional con una empresa llamada Go Catastro del Distrito Especial de Bogotá. Y es un contrato inicialmente de 2 años de duración por un valor de 4.600 millones de pesos, y pasados los 2 años se hace una ampliación del contrato y se establece que ya va a ser hasta 3 años, y la adición es por 2.000 millones de pesos más. Yo ya hablo de estos datos de los precios o de los costos de ese estudio, porque la resolución del IGAC lo que termina diciendo es que esos estudios fueron un fraude. Es decir, cuando aparecen unas informaciones que tienen que ver con unos avalúos, con la definición de unas zonas homogéneas geoeconómicas o zonas homogéneas físicas, donde no aparece por ningún lado la información de base que tuvo que haber sido procesada, y parecen más sacadas como de la chistera de un mago, y termina la resolución diciendo que todas esas zonas se modifican y se hacen unas nuevas zonas para definir el valor del terreno, pues es una plata que se perdió y que tiene que haber alguna ¿Qué responsabilidad. significa, para allá quería ir Gonzalo, qué significa políticamente que el propio IGAC haya reconocido errores técnicos en la formación y actualización catastral de Santa Rosa de Cabal? Es que el IGAC es un actor que tiene esta siguiente característica de Santa Rosa de Cabal. Antes de que la gestoría catastral la tomara Go Catastral, que la toma entre enero del 2021 y la entrega en agosto del 2024, se le entrega al IGAC. Es decir, es un interregno en que O sea que eso pasó de una, para que vayamos por partes, porque a esto también hay que ponerle nombre y apellido. En el 2021 el alcalde era el ciudadano Rodrigo Toro, sí, y termina en 2024 cuando ya él no está en la alcaldía, sino que está Pablo. sí, El está Pablo ciudadano Pablo. Gómez, que además, curiosamente, Pablo Gómez fue quien firmó el contrato, el convenio en el 2021 como alcalde encargado, y es el que luego ya le toca hacer la adición al contrato para poder terminar la parte rural. Nosotros conformamos un comité para hacerle un seguimiento a todo este proceso y defender el sector rural de este atropello, porque constituimos una veeduría para que pudiéramos tener pues como el aval legal para solicitar toda la información, y pedimos la información a Go Catastral y a la administración municipal. Yo oficié o he estado en este proceso como el coordinador del equipo técnico de la veeduría, y todas estas hallazgos que hay hoy día por parte del IGAC los habíamos nosotros anunciado. Nosotros le advertimos mediante comunicaciones a la administración municipal que ese estudio estaba mal hecho, que le pedimos a la administración de Pablo Gómez que no recibiera ese estudio y que no finalizara el convenio, que no lo liquidara, sino que exigiera que se hicieran todas las modificaciones necesarias. Hicimos varias mesas técnicas donde participaron no solamente pues el IGAC, que lo invitamos a participar, la Secretaría de Hacienda del municipio, la CARDER, porque uno de los temas como claves en este proceso es que no se tuvieron en cuenta las restricciones por áreas de conservación en el uso de los suelos
que se desprenden de las funciones de la cárcel y que impactan en el precio del suelo. Entonces el resultado de los estudios era brutal. Personas que pasaban de tener un avalúo catastral de su predio, digamos, de 90 millones de pesos y pasaba a 900, o de 1.000 millones y pasaba a 4.500. Y eso... Y durante meses, Gonzalo, se sostuvo que el proceso estaba técnicamente bien estructurado. Sí, Eso es lo que yo he entendido desde la administración, se sostenía que todo estaba bien estructurado. ¿Qué durante cambia todo el entonces tiempo. ahora cuando la misma autoridad catastral admite inconsistencias y falta de soportes verificables? Sí, una de las cosas que nosotros notamos de entrada es que ese es un estudio eminentemente técnico y resulta que el convenio y el contrato no tiene una interventoría técnica, sino simplemente una supervisión administrativa. Entonces eso terminaba pues que el contratista hacía lo que le daba la gana y el municipio nunca tuvo las herramientas técnicas suficientes para supervisar y hacer la interventoría técnica para saber si lo que estaban haciendo estaba bien hecho o no. Ayer que tuvimos una sesión en el Consejo Municipal sobre este tema, la funcionaria de la administración en Hacienda, que es la encargada del catastro, decía que no, que ellos cuando habían entregado los de GoCatastro la información al IGAC, el IGAC había recibido a satisfacción, pero pues, es decir, recibieron una cantidad de información que estaba, los estudios, pero el contenido de la información no lo conocían en detalle, ¿cierto? Y es lo que se viene a conocer a raíz de nuestra presión. Nosotros estuvimos todo el año pasado en reuniones con el IGAC y les pedimos que fueran a hacer una verificación en terreno de toda la argumentación que nosotros teníamos, que fue lo que finalmente se hizo. Y para el mes de octubre, en una mesa técnica, el IGAC la seccional nos dijo que sí, los técnicos nos dijeron, fuimos y hay evidencias de que eso está mal hecho, estamos en el proceso de la revisión y para el mes de diciembre ya tenemos el resultado completo. Y el resultado es que vamos a tener que modificar y cambiar todas las zonas homogéneas geoeconómicas que están definidas en ese estudio porque pues están mal hechas. Y esa es la base para establecer el valor de los predios que quedan o que están dentro de esas zonas homogéneas geoeconómicas que se definieron. Sí, es que la resolución habla, Gonzalo, de bastantes, y lo pongo entre comillas, bastantes faltantes de datos que impedían revisar adecuadamente los avalúos. La pregunta es, ¿cómo pudo avanzarse en cobros tributarios y cobros de predial bajo esas condiciones? ¿Qué ha dicho la administración? Ya tenemos respuesta del ciudadano Pablo, el alcalde, después de la resolución del IGAC. No, nunca han dicho nada. Es más, muchas de los derechos de petición que nosotros presentamos no fueron contestados. El alcalde Paulo nunca quiso personalmente atender una reunión con la veeduría ni participar en ninguna mesa técnica. Esto allá era un funcionario de Hacienda, el secretario de Hacienda, el que siempre asistía a las reuniones. El Consejo Municipal jugó un papel importante porque nosotros conseguimos que después de que el anterior alcalde había reconocido que no se había tenido en cuenta la capa de las limitaciones para el uso del terreno por razón de que eran zonas de reserva definidas por el IGAC, en el Consejo Municipal se creó una comisión accidental y estuvimos permanentemente a través del Consejo haciendo las discusiones y los debates. Ese fue pues un escenario importante dentro de todo este proceso. Ayer tuvimos sesión, la oposición tiene la posibilidad de establecer el orden del día para una sesión por el estatuto de la oposición y ayer precisamente
estuvimos planteándoles allá, porque ahora han salido con una historia, y es que esta falla que se encontró dentro de los estudios, que hizo que cambiaran completamente las zonas homogéneas geoeconómicas, que son la base para la valoración de los predios, no, como no es resultado de una actualización catastral, sino de una revisión en el desarrollo de otra de las funciones que tiene el gestor catastral, que es la conservación catastral, entonces lo único que se iba a afectar eran las reclamaciones que se hicieran individualmente. Yo les decía que cómo era posible que una falla estructural que muestra que la base sobre la cual se ha calculado todo está mal, vaya a tener que resolverse es por las acciones individuales de las personas. No tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces decían, no, que las 400 o yo no sé cuántas, 400 y pico de reclamaciones individuales las iban a estar atendiendo y las iban a modificar, pero que ellos no podían de oficio cambiar todo el estudio. Entonces estamos en esa discusión, porque lo lógico es que de oficio, cuando el Estado se da cuenta que está cometiendo una injusticia, porque está desarrollando una política fiscal, tributaria, con base en una base de cálculo falsa, pues tiene que hacer una solución de tipo estructural que cobije a todo el mundo y no que se limite a acceder a las peticiones individuales que hagan los contribuyentes. Gonzalo, el documento reconoce que hubo miles de reclamaciones ciudadanas. ¿La administración subestimó deliberadamente el descontento social o simplemente se hicieron los de la vista gorda? Un poco más para que las personas nos entiendan. Y ayer, dentro de la nota que sacamos nosotros en el diario La Nube, algunas personas preguntaban, ¿qué sigue? Ya sabemos que hubo inconsistencias, ya el IGAC se pronunció, finalmente la ciudadanía tenía razón, pero ¿qué va a pasar? Pues hombre, yo creo, Hernán, que lo que va a pasar es que hay un pulso, parece ser que hubiera, yo no sé, pues es como los indicios o las sospechas que uno tiene, como que hubiera el interés en echarle tierrita al asunto y dejar la cosa como en las reclamaciones individuales y que aquí no pasó nada. Y nosotros creemos que lo que sigue es que se va a generar un movimiento de exigencia al IGAC nacional para que el problema tenga una solución adecuada. Es que inicialmente nosotros abordamos el tema de la actualización catastral rural, pero resulta que no solamente la rural estaba mala, sino estaba la urbana mala y la de suburbana mala, todo, absolutamente todo. Entonces, ayer precisamente yo planteé en el Consejo que era muy importante que llamáramos al director general del IGAC y que venga a resolver el problema, porque es que este asunto de la situación de la actualización catastral en todo el país, pues ha generado una movilización impresionante. Y esto está en todo el país, en los distintos municipios. Hay unas mesas que se tuvieron que crear como resultado de una negociación de los paros que se llevaron o de los cortes de vía y de las movilizaciones en la semana a partir del 9 de abril. Y hay toda esto se está sacudiendo todo lo que tiene que ver con esta aplicación del catastro rural multipropósito y del avalúo de la actualización catastral multipropósito, porque no solamente tiene impactos en el impuesto predial, sino en muchas otras situaciones que tienen que vivir los habitantes. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el impuesto al patrimonio, en lo que tiene que ver con ganancias ocasionales. Entonces, de la noche a la mañana han vuelto ricos
a una cantidad de personas en el papel, ¿cierto? Y eso tiene implicaciones fiscales, pero no transforma de ninguna manera los ingresos o las rentas que las personas reciben por posesión o por ser titulares de algunos, pues, de los predios en el país. ¿Qué le decimos, Gonzalo, a las personas que están preguntando por nuestro perfil de Facebook si les van a devolver el dinero, por ejemplo? La resolución habla que que esto tiene una retroactividad. Como se cayó toda la base del estudio y los distintos sectores de la población, de la ciudad fueron entrando en tiempos distintos. En 2021 hicieron la actualización urbana, que empezó a tener vigencia a partir del 1 de enero del 2022. En 2022 hicieron la suburbana, que tenía vigencia a partir del 1 de enero del 2023. Y a final del 2023 aprobaron la rural, que empezó a tener vigencia a partir del 1 de enero del 2024. Entonces la resolución lo que dice es que esto va a tener vigencia a partir de 1 de enero del 2025 para todo el mundo, y que para los demás va a tener un retroactivo dependiendo de si es urbana, rural o suburbana. Entonces, habrá que el resultado de la reliquidación que se haga del avalúo catastral que impacta el impuesto predial, los que hayan pagado, pues tendrá que haber un reconocimiento del Estado y devolverles el dinero que les cobró, que no podía cobrárselos porque las bases sobre las cuales estaban cobrando son falsas. Me pregunta Gonzalo que si esto, las personas tienen muchas preguntas, pero bueno, vamos a tratar de recoger las que más podamos. Me dicen que si esto va a ser entonces un caso como el de las fotomultas, que salen, reconocen que se equivocaron, le cobran mal al ciudadano y el ciudadano termina pasando las necesidades del caso para que le devuelvan el dinero. O si va a ser algo más fácil. Ustedes, luego de la reunión en el Consejo y desde el seguimiento que se le ha hecho desde la veeduría, ¿qué idea tienen? Pues yo creo que fácil no ha de ser, no ha de ser, porque pues esto pues tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, los presupuestos que ha el municipio aprobado de ingresos los han construido sobre la base de unos ingresos que se esperaba recaudar, y que así los hayan recaudado, van a tener que devolverlos porque no se pueden quedar con una plata de un ingreso, de un impuesto calculado, mal calculado. El impuesto predial tiene dos componentes básicamente, que es la base, como todos los impuestos, y la tarifa. La base la define el avalúo catastral y la tarifa la determina el estatuto tributario, que es aprobado por el Consejo Municipal a iniciativa de la administración municipal, del alcalde. Entonces, cuando uno de las dos cosas falla, los cimientos se desmoronan y queda en el aire completamente la estructura. Entonces, toda esa falla estructural pues tiene que buscársele un camino, y el camino tiene que proteger los intereses de la población. No puede ser que el camino sea proteger como los intereses de los implicados en los desafueros que se han cometido y que la población termine pagando los platos rotos, ¿cierto? Entonces, yo lo que vislumbro es que va a haber pues una gran discusión. Ayer el director del IGAC que hay ahora, que es nuevo, decía pues que había como una discusión internamente en que si se atendía la solicitud que hay de que se vuelva a hacer completamente la actualización catastral,
o si simplemente se busca esa fórmula de atender los reclamos individuales. Yo creo que la solución ha de ser la segunda, porque además tienen otros problemas, y es que estamos hablando solo de lo que tiene que ver con las zonas homogéneas físicas y zonas homogéneas geoeconómicas, que tienen que ver con el precio del terreno, no con lo que tiene que ver con las instalaciones que hay en esos terrenos, los edificios y eso, donde también han encontrado inconsistencias y no han podido lograr resolverla. Por eso la resolución dice que es una modificación parcial, porque modifica lo del precio del terreno, pero queda vivo, por decirlo de alguna manera, lo que tiene que ver con las construcciones y el resto de componentes que se utilizan para la definición del avalúo comercial, que de allí se deriva el avalúo catastral. Entonces estamos en una cosa de una confusión, de que hay que entrar a mirar en detalle pues cuáles son los caminos que se van a tomar, y mirar pues qué pasa desde el punto de vista pues de la responsabilidad fiscal sobre las decisiones. Hablemos del municipio, Gonzalo. Entonces, en ese sentido, ¿existe hoy riesgo de demandas masivas por estos cobros cerrados? Porque una cosa es que los ciudadanos esperen a que les devuelvan el dinero, o que la administración se pronuncie e indique una forma de reclamar la devolución, como está pasando con las fotomultas. Y otra cosa es que ya los ciudadanos vayan, vean una oportunidad de demandar al municipio y pues reciban indemnizaciones. Yo creo que por ese camino se va a tener que transitar, de que haya unas demandas, porque todos los ciudadanos tienen en la mano una prueba reina, ¿cierto? La cual es tan sencilla como decir: a mí me están cobrando unos impuestos y me pusieron un valor catastral a mi predio sobre la base de un estudio que está mal hecho, que era sobre la base de unos resultados falsos. Y la prueba que tengo es que la autoridad catastral de Colombia ha dicho que estaban falsos y los cambió, ¿cierto? Entonces, yo veo pues que eso no es como un pleito que tenga como muchas cosas que investigar y buscar y traiga otras pruebas y vaya y mira. No, está ahí en la situación, ¿no? Ahora, todo depende pues de la capacidad de organización y de respuesta de la población frente a esto, que es a todas luces una afectación muy grave para la mayoría de los pobladores propietarios de Santa Rosa de Cabal. Ayer comentaban que también había otras cosas que no se han entrado a mirar, y parece que hay zonas de Santa Rosa de Cabal donde no les metieron la mano, donde las favorecieron, donde no les aumentaron todo lo que les aumentaron a otras, ¿cierto? Que protegieron de alguna manera, porque cuando todas estas cosas se mueven con tanta irregularidad, la corrupción tiene un espacio abonado para actuar, ¿no? Usted decía, Gonzalo, y quisiera devolverme allá un poco, que en su momento el ciudadano Rodrigo Toro reconoció que se habían cometido imprecisiones, por no utilizar otra palabra. ¿Qué hizo entonces? ¿Esto fue durante la administración de Rodrigo o ya él como exalcalde? No, como exalcalde. Esto que estoy diciendo, y tengo pues la grabación del audio donde está él diciendo eso, se da en una reunión que se cita a los presidentes de las juntas de acción comunal, de asojuntas, para informar sobre sus actividades como contratista con la Agencia Nacional de Tierras, ¿cierto? Que él ha estado trabajando en eso, donde también pues ha habido pues como mucha discusión y ruidos. Y allí presidentes de algunas áreas o zonas de estas muy afectadas
lo increparon y preguntaron sobre el tema. Entonces él toma la palabra y dice que sí, que se han dado cuenta, pero que eso ocurre en toda parte, que esos estudios, pues que eso es como muy normal, que se equivoquen y que la administración tendrá toda la disposición pues de atender los reclamos, pero todo lo llevan a que las personas afectadas acudan a los sistemas de reclamación individual que están establecidos en la normatividad, que tienen además una característica, y es que la carga de la prueba recae sobre el reclamante, ¿cierto? Entonces, es bien complicado, bien complejo, y tiene que el reclamante incurrir en una cantidad de costos. Pues le dice, usted llega y dice, es que mi tierra no puede valer 4.000 millones de pesos porque estas y estas y estas características, la pendiente, los tipos de suelo, agroecológicamente no tiene la posibilidad de generar utilizarse para cultivar que sea económicamente rentable, bueno, está en zona de protección. Entonces le dicen, no, pues pruébelo, traiga aquí un estudio, contrate un perito, busque un evaluador privado y entonces usted viene y nos demuestra que es erróneo lo que nosotros hemos hecho. Entonces nosotros decimos, eso es un absurdo. El que tiene que demostrar que un predio tiene un valor que le asignaron es el que le asignó el valor, que fue el que está haciendo está cambiando una situación que venía. De acuerdo. Bueno, Gonzalo, y ya para terminar, usted decía que en otros municipios, en todo el país, de hecho, acá estoy viendo que acaba de salir una noticia que no relacionada con los prediales, pero sí relacionada con el tema, se acaba de caer en Belén de Umbría el plan de ordenamiento territorial. ¿Hay avances como el que se está viendo en Santa Rosa, en otros municipios del que usted está enterado? Sí, además porque esto es un problema complejo porque además las situaciones son muy distintas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, todo el detonante de la situación que se vivió el 9 de abril se debió a que por aplicación del artículo 49 del Plan de Desarrollo de Gustavo Petro, el IGAC ordenó hacer una actualización automática y masiva en 527 municipios de Colombia. Y aparecen pues unas cosas locas, es decir, aumentos del 2.5 millones% del precio de la tierra de una zona, ¿cierto? Entonces eso generó una cosa bestial. Y el gobierno tuvo que en una mesa de negociaciones acceder a que se establecieran unas mesas y en este momento en todo el país hay mesas departamentales, hay mesas municipales. Alguien me decía que están tan encartados con el problema que en alguna zona del país llegó el director del IGAC como recateando en una venta de plátanos, ¿cierto? Que no, bueno, entonces no le pongamos tanto, pongámosle tanto. ¿Ustedes qué opinan? Sin que haya un rigor técnico serio detrás de unas decisiones que tienen que tenerlo, ¿sí? Claro, ¿y qué pasa con la ley, Gonzalo, que dice que el predial en teoría no puede subir más del 50% de lo que se pagó en el predial anterior? Bueno, es que hay que como separar los asuntos, ¿no? Porque el uno es el que tiene que ver con la base, repito, y el otro es con el impuesto. Entonces, de alguna manera, bueno, hay otro problema pues que está pues como en discusión y es el que tiene que ver con el concepto de los municipios rezagados. Resulta que la normatividad vigente plantea que cada 5 años por lo menos debe de hacerse una actualización catastral. Y eso no ocurre en el país, entre otras cosas por los costos y por la miseria, entre comillas, en que viven los pueblos, ¿cierto? Los municipios.
Entonces, además de eso, en esta situación de violencia que ha padecido Colombia, pues que son 60 y pico de años de una situación en el campo, en vastos territorios del país, donde ha habido desplazamientos forzados, hay problemas pues de catastro tenaces, hay sitios de colonización donde no existe el catastro porque no se ha podido hacer la formación catastral. Hay otros donde desde el punto de vista de la parte jurídica no se sabe quién es el dueño de la tierra o eso está en pleitos. Y todo eso está ligado pues a lo de la utilización de esta actualización para efectos de la reforma agraria y para entregar tierras, etcétera, ¿cierto? Es una situación, repito yo, de una gran complejidad y es en últimas, cuando uno puede mirar la cosa como efecto de caja negra, es un proceso donde los municipios y el gobierno nacional están interesados en sacarle más dinero a los contribuyentes. Y hay una teoría de que es que había grandes latifundistas que nunca pagaban los impuestos que debían pagar, o que hay zonas de urbanización reciente en las cercanías de las poblaciones donde se han construido viviendas de lujo para que vivan habitantes del sector urbano, lo tengan como una segunda vivienda, y que entonces lo que se iba a buscar era una justicia tributaria. Y resulta que eso ha resultado siendo completamente diferente. El presidente Petro tiene por ahí un video que han estado moviendo en redes, donde dice que esa es una estrategia para obligar a los propietarios de tierras improductivas a que vendan las tierras. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, entonces le aumentan el avalúo catastral a una persona terrateniente para que venda las tierras, para adjudicárselas a los campesinos que no tienen tierra. Y entonces, porque él dice, eso es un incentivo, porque si se le pone mucho impuesto, prefieren vender que tener que pagar ese alto impuesto. Pero cuando van a vender, la venta tiene que ser sobre la base de los avalúos catastrales, mínimo, porque los avalúos catastrales por ley no pueden estar por encima de los avalúos comerciales. Entonces, para esos efectos, resulta siendo favorecido el propietario de la gran tierra improductiva. Y sobre quién recae el costo de esas operaciones, pues no va a ser del sueldo del bolsillo del presidente, sino de todos los contribuyentes colombianos que tenemos que aportar los recursos con los cuales se está haciendo la reforma agraria. Claro, bueno. Es Gonzalo Arango. Gonzalo, muchas gracias por este contexto. Teníamos muchas inquietudes después de las notas que sacamos ayer. Sacamos una nota escrita y otra en video. Siempre surgieron muchas preguntas. Nos queda solo una. Lo que pasa es que es muy puntual, Gonzalo. No sé si usted tenga alguna información sobre el predio C5, en el que el avalúo fue muy alto. Ese es el famoso predio C5 en Santa Rosa de Cabal, por el que el ciudadano Rodrigo Toro tiene en estos momentos investigaciones abiertas en los entes de control. Pregunta Andrés Ramírez, ¿qué puede pasar con el predio C5 que el avalúo fue muy alto? La verdad es que no tengo una información sobre eso. Yo me he limitado a mirar pues las partes técnicas de todo el proceso. No tengo pues como detalles. Sí, lo supuse. De tal o cual predio, ¿cierto? Es un predio es demasiado puntual la pregunta. Andrés, sí. Muchas gracias, Andrés. Seguimos pendientes sobre ese predio. Gonzalo, muchas gracias por la contextualización, y a la ciudadanía de Santa Rosa, pues no le queda más que esperar a ver cuáles son las siguientes actualizaciones y en qué sentido se pronuncia entonces la administración local. Muchas gracias, Hernán, por invitarme a este espacio. Esto no solo es en Santa Rosa, hoy día estamos también en un pleito aquí en el municipio de Dos Quebradas. Aquí una de las entidades que se volvió gestora catastral es el área metropolitana del Centro Occidente, el AMCO, y acaba de ocurrir algo similar a lo que ocurrió hace 2 años en Santa Rosa de Cabal.
salieron los impuestos, los recibos del impuesto predial, y entonces se notó y se vio que había incrementos en los valores de la tierra completamente absurdos, tanto pues que hay quienes han dicho, pues estamos mirando, que hay zonas, hay áreas de esas tierras inclinadas, llenas de nacederos de agua que hay en las dos serranías que forman como los lados del municipio de Dos Quebradas, donde el precio por hectárea quedó más caro que en Cerritos. Entonces eso levantó una polvareda, la gente se asustó, llamó al área metropolitana a una reunión en una vereda, y el área metropolitana fue y no supo dar explicaciones. Entonces aprobaron una movilización, hicieron una marcha, hubo un cierre de vías en la Romelia durante 11 horas y el alcalde se sentó y estamos en ese proceso. Yo estoy ahora pues también trabajando allí en ese proceso, aprovechando la experiencia que tengo y al servicio de los productores cafeteros y de plátano de esas zonas que con alta dificultad sobreviven y que ahora se ven amenazados por todas estas políticas que están en marcha y mal aplicadas. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Ojalá podamos tener otro espacio como este para que cuando tengamos más información sobre esto que nos acaba de contar, que también es de suma importancia. Recuerden, esto es Diario La Nube. Aquí abordamos temas relacionados con Risaralda y sus municipios. A usted, Gonzalo, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, Hernán, muchas gracias a ti y aquí estaremos ayudando a que la gente tenga comprensión y conciencia sobre estas situaciones tan álgidas que estamos padeciendo.